Antes de empezar, vamos a cambiar todo. La primera cosa es de establecer una buena relación entre los actores y el público. Voy a hablar como el Cristo. Los últimos con sus sillas que comen, que vengan por aquí, por favor. Luis leía mucho, tenía una cultura auténtica. Cuando dijo que no le gustaba el Quijote, era casi una broma. Era para luchar contra el cliché, para reducir la literatura española al Quijote. Hay muchas otras cosas. Pero claro que en cada parte del mundo donde iba, donde hay Quijote, España es Quijote. No, Quijote es un libro magnífico, grandioso, pero hay otra cosa. Es lo que quería decir. No es una cosa difícil, es una cosa imposible, porque depende mucho del tamaño de los libros, de lo que dicen, de la época, del tipo no sé, depende de muchas cosas, es muy difícil. Humberto tenía una colección muy particular de libros de falsa ciencia. Decía, yo tengo Ptolomeo, pero no tengo Gassendi. La verdad no le interesaba. Era muy interesado por la equivocación, por lo que es falso en la historia. A mí no me da igual, no me importa. Yo tenía una pequeña colección que ya vendí de libros del siglo XVII que se llama barrocos. Y le interesaba mucho a Humberto, claro. Pero era una manera de comunicar, pero no la sola. Teníamos también el gusto del vino, de la comida. Cuando lo encontré, era un profesor a la Universidad de Bolonia, en Italia. Y había organizado un espacio que llamaba Erasmo, donde solía recibir gente de varias especialidades, científicos, literarios, y un día me invitó para hablar de cine con otras personas. Y enseguida hemos sido amigos a lo largo de 30 a 35 años. Y finalmente hemos colaborado a 2 libros y cuando se murió hace unos meses me sentí un poco como si un hermano se había ido. Para mí era un hombre de comunicación muy fácil porque teníamos un nivel de cultura, de gusto comparable, ¿no? Más con el cine y el teatro para mí, con la semiología con él, pero bueno, hay comunicaciones. Por ejemplo, el facto que le gustaba mucho les bandes dessinées, los cartoons. Tenía una colección maravillosa de cartoons de Argentina de antes de la guerra. Era un hombre muy interesante, totalmente lleno de sorpresas. Jamás no se podía saber de qué vamos a hablar. Y un día hemos tomado la decisión con otra persona que hacía las preguntas, de tratar de hablar del libro mismo. Y el resultado este libro, donde hay una equivocación grave. Sí, porque hemos hablado los dos de los incunables. Incunables son los libros del siglo XV, antes del final del siglo XV. Pero nos hemos equivocado porque el final del siglo no es el final de diciembre, sino Pascuas del año 50. Caramba, hay una equivocación, lo confieso. También la hizo la misma, como si malentendido, Humberto. Eso quiere decir que no hay una ciencia ilimitada. Por el momento la solución
es la solución que se llama argentique, como en los años 30, la Cinemateca de París y otras cinematecas usan la película, porque las otras formas no duran, no perduran. Y hay una cosa interesante, es que yo hace 2 años regalé a la Cinemateca Francesa una colección que tenía de libros, de novelas basadas sobre películas de los años de 1900 a 1920. Son novelas inspiradas de películas con fotografías. Todas las películas han desaparecido. La única cosa que queda de ellas son los libros, con fotografías. Es muy interesante. Hay un libro americano que se llama Lost Films, películas perdidas. Hay unas fotografías y es un ejercicio muy interesante de tratar de ver, de inventar, de imaginar lo que pasaba en la película. La película no es una obra, no es una cosa, un objeto que va a durar siempre. Eso debemos saberlo. Bueno, eso vale para todo, también para los libros. Pero bueno, decía siempre Humberto que hay unas cosas que los hombres han inventado para siempre. Por ejemplo, un cuchillo, ¿cómo se dice? Un martillo. Eso es para siempre. No se puede imaginar otra forma. Y también para el libro. Y cuando hace como 10 años, cuando surgió el e-book, era un libro como otro libro, otra manera pero era un libro. El libro nació en la media edad, en la antigüedad, los volúmenes de Roma no son libros, han desaparecido. Han encontrado, no sé si lo sabe usted, unos volúmenes quemados en Herculaneum, pero no se pueden leer. Y el libro es una cosa que por el momento permanece. Pero hay tantos libros que se han perdido. De las tragedias de los griegos, por ejemplo, hay tantos que se han perdido. Es increíble de pensar a lo que han escrito. Esquilo, por ejemplo, Sofoclo, mucho. La mayor parte es perdida. Eso no tengo una idea particular. Claro que en mi juventud he sido muchas veces a la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas públicas para trabajar, para preparar mi tesis y otras cosas que no podía hacer en mi casa porque no tenía los documentos necesarios. Y creo que la biblioteca pública, para mí y para muchos de mis amigos, es una cosa muy importante porque toman un libro, lo leen y lo renden. Hay una biblioteca pública pequeña en mi pueblo donde todas mis obras están allá y estoy muy orgulloso de que tiene mi nombre. Pero es la biblioteca pública no solamente es un lugar donde se pueden encontrar libros, que es cosa natural, pero también donde se pueden encontrar lectores y otras personas y establecer relaciones interesantes entre gente que están buscando algo en una biblioteca. Eso para mí es muy importante. El cine actual es como siempre un cine interesante, un cine variado, con muchas películas que a mí me encanta y otras no. La mayor parte del cine es comercial, vulgar, para mí sin interés, pero la cosa que me interesa mucho es que hace como 20 años, 25, quizás 30 años, un día con Jean-Luc Godard, estamos hablando, hemos trabajado juntos,
de la posibilidad de una decadencia del cine de calidad, del cine de autor, ¿no? Y porque la concurrencia, la competición con el cine comercial norteamericano era muy más y más difícil de mantener un cine de calidad. Y en este momento, de repente, en pocos años, han aparecido Abbas Kiarostami en Irán, totalmente inesperado en Irán, Yang Tiantian, Gune en Turquía, Bilge Ceylan en Turquía, Iñárritu, Yang Simu, otros directores de todo el mundo, de varios países, que parecían venir a ayudarnos, ¿no? A ayudarnos a mantener la calidad de un cierto cine que para nosotros es el único cine posible, claro. Y ahora veo que, por ejemplo, este año en el Festival de Cannes hay películas muy interesantes, incluidas francesas, de Desplechin, bueno, un hecho particular, que no es la estructura del lenguaje del teatro, tampoco de la novela, de nada. Tiene un idioma particular y hay que aprenderlo y conocerlo antes de escribir un guion.